Hello, Frank. Desde los sótanos platenses hasta las misas ricoteras en los grandes estadios argentinos. Secas, austeras, soviéticas. Un viaje al corazón de una experiencia artística inédita, independiente y autogestiva. Mariposa, mundial, ¿qué va a ser de mí? Leyendas, verdades y turbulencias en el alucinante camino de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Ay, 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 qué risa le da. A su manera, Carlos Alberto Solari también atravesaba sus experiencias existenciales y comenzaba el cambio de piel que derivaría en El Indio. Entre las canciones escuchadas de la radio AM que le cantaba su madre y la literatura beatnik de Jack Kerouac, Gregory Corso, Allen Ginsberg y Loren Ferlinghetti, se hizo devoto del cómic underground. Leía fanzines como el Zap Comics, que desde San Francisco estaba oxigenando la historieta con firmas como Robert Crumb, Clay Wilson y Spain Rodríguez. El dibujo era una de sus pasiones. Solari cursó el secundario en diversos colegios como el Normal 3, el Industrial Albert Thomas y el Bachillerato de Bellas Artes. Luego siguió en el Instituto de Bellas Artes, de donde lo echaron por onirar en clase después de que la profesora no lo dejara ir al baño. Pero ya en el primario, el Indio exhibía el muestrario de sus inquietudes. En la escuela número 33, Juan Manuel Ortiz de Rosas, en 8 y 38, fue compañero de banco de Isa Portugués, un chico de clase alta judío que también disparó hacia el lado del rock y que, de algún modo, fue un anticipado nexo entre el Indio y Sky. Después de Diplodocus Red and Brown, Isa tocó en la pesada del rock and roll y con Miguel Cantilo y Punch. Lo sentaron al lado mío, en uno de esos pupitres de los dos que existían antes cuando se usaba tintero, pluma y lápiz, cuenta Isa Portugués. Lo llamábamos Carlitos y lo primero que me sorprendió era su capacidad para el dibujo. Tenía un tremendo talento. No nos hicimos extremadamente amigos, pero sí éramos compinches. Yo iba mucho a su casa porque estaba siempre solo. Los padres vivían largas temporadas en Valeria del Mar. Me acuerdo perfectamente del Indio enseñándome los sheites para dibujar un avión en movimiento o una vela chorreando cera. Cuando terminamos la escuela, dejamos de vernos. Nos reencontramos cuando entré a Diplodocum, la banda de Sky y Guillermo Beilinson, Rubaja y D'Aloisio. Yo era fanático de Ginger Baker, el batero de Cream, y me gustaba zapar con la Cofradía de la Flor Solar, pero nunca la integré. La última vez que lo vi al Indio fue antes de irme a Europa, en 1974, exactamente en Mar Azul. Éramos una tribu hippie con carpas que tomábamos sol en bolas. A veces pasaba la policía y nos tapábamos o nos metíamos en el mar. En esa época todos tomábamos LSD.
Carlos Solari es un hombre político por naturaleza. Su visión libertaria, definida entre los libros y los cómics de la adolescencia, se sumaba, no sin cuestionamientos, a la izquierda criolla que empezaba a atomizarse en líneas como el guevarismo y el maoísmo e incluso el siloísmo. Fue justamente en una reunión con partidarios de Silo que Roberto Pepe Fenton Fuentes, luego bajista de Los Redonditos y uno de los grandes amigos de la primera juventud del Indio, conoció a Solari. Yo en esa época militaba en la JP, pero me llamó la atención el discurso anarquista del humanismo, dice Pepe Fenton. El plan era meter cuña política dentro de esas ideas de Silo. En una de esas reuniones se planteó votar, pero anular el voto. Al poco tiempo salimos a pintar las paredes con la sigla VAR, Voto Anulado Revolucionario. Había muchos rockeros en el siloísmo. Ese día Fenton fue sorprendido por la intervención virulenta de un hombre más bien bajo, con pelo hasta los hombros, flaco y abrigado por un pesado gamulán. En la reunión se hablaba de que convenía mantener relaciones amables con la gente que había que cooptar. El tipo del gamulán pidió la palabra y elevó la voz. Yo no vine acá a que me enseñen cómo saludarme con cualquiera por la calle. Yo vine para que me digan dónde hay que poner la bomba. Era Carlos Solari. En aquel momento lo llamaban el entrerriano y después Daddy. Del Indio me maravilló su anarquismo tan descaradamente explícito. Me acerqué para conocerlo y fuimos a tomar un café, señala Pepe Fenton.
Lo que más marcó a Carlos Solari fue un movimiento breve, con escasa repercusión en Sudamérica y Europa, cuyo credo apuntaba al corazón de lo que el indio entendía como ideología: los hippies, los sucesores de los beatniks. Originado en las grandes urbes, San Francisco y Nueva York, a mediados de los 60, el movimiento hippie estuvo integrado por jóvenes de ciudad politizados e ilustrados que utilizaron el rock como vehículo para transmitir su idea de mundo. Paradigma de hippie fue Ken Kesey, 1935-2001, que además de ser uno de los grandes propagandistas del LSD, fue el autor de la novela Alguien voló sobre el nido del cuco, que sirvió como inspiración para la película Atrapado sin salida. En sus tiempos de La Plata, Solari conoció la obra de Kesey, aunque más que sus libros quedó impresionado por sus actos. Al igual que el indio años más tarde, Kesey se vio enormemente interesado en los centros de recuperación, ya sea cárceles o neuropsiquiátricos. Siendo estudiante, Kesey se ofreció como voluntario en las pruebas con drogas psicodélicas que los médicos utilizaban para probar su uso en la psicoterapia. Esa experiencia le cambió la vida. Fue además quien organizó lo que se conoció como la Caravana de los Alegres Bromistas, un grupo de bohemios de clase media que se subieron a un autobús pintado de colores manejado por Neal Cassady, el mismo que antes había servido como modelo para uno de los personajes del libro Faro de la generación Beat on the Road, para recorrer de costa a costa Estados Unidos. Eran una caterva de hippies urbanos, pintorescos y drogados que sacudieron cada ciudad que visitaron. Las experiencias de esa peripecia fueron contadas por Tom Wolfe en su libro Ponche de ácido lisérgico. Otro de los referentes del movimiento hippie y de quien el indio absorbió el concepto de resistencia urbana y su gusto por la clandestinidad fue Abbie Hoffman, 1936-1989, un activista antiguerra norteamericano autodefinido como anarquista. Fundador del movimiento, su figura fue personificada en el cine por Sacha Baron Cohen en el filme El juicio de los 7 de Chicago del año 2020. Graduado en psicología y autor del célebre opus Robé este libro, Hoffman organizó en octubre de 1967 una gran marcha hacia el Pentágono con el propósito de introducir LSD dentro y hacer levitar el edificio. Allí habló delante de unas 50.000 personas. Fue el clímax para su movimiento. Cambió la luz y el pedaleo. Las callecitas de Basilea seguían igual. Mundo exterior y mundo interior fueron lo mismo por el sendero que recorrió. Bravo por el tío Alberto. Si ves en el fondo, vos ves el fondo gracias a él. Se descuidó, su conciencia vibró, venció a la muerte, la pequeña muerte que descubrió. Agonizó
El mapa de Freaks de La Plata estaba surcado por seres extravagantes. Entre ellos, un estudiante de filosofía llamado Sergio Martínez. Con los años se transformaría en el Payaso Martínez o en Mufercho y se haría cargo de los primeros monólogos de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Pasaba música en un boliche que se llamaba Babú, situado en las calles 48 entre 9 y 10. Iban muchos hippies. Bien tarde, a la madrugada, Mufercho se sentaba en la cabina del disc-jockey y ponía discos de rock progresivo y mucho Hendrix. En Babú conoció a Sky y Guillermo Beilinson. Había entrado a trabajar en Radio Universidad de La Plata en 1969. Su primer programa de radio fue Jingle Jungle y tenía una cortina con un tema de Jethro Tull. Tratábamos de resaltar la identidad del rock, dice Mufercho, como un fenómeno contestatario. Si tu onda no era la droga y el rock and roll, entonces estabas del otro lado, del lado de Palito Ortega y el Club del Clan. La droga para nosotros tenía connotaciones místicas. Morsi Requena, que curtía a tope la cofradía, fue el primero que me ofreció LSD y el primero que me introdujo en la filosofía sufí. Droga había en todos lados. A Poli la conocí en la pensión de los Troscos, en la calle 10, cuando dormían los placares. Ahí también había droga. La compleja matriz estética de Solari comenzó a definirse en estos años, que también contemplaron viajes iniciáticos por Brasil, donde vivió 3 meses. Pese a que sus gustos escapaban de los de la media y que su carácter mostraba una estructura singular, era un temperamento terminante y polemista al mismo tiempo, una extraña amalgama anarco-fundamentalista. Tenía muy buena relación con los padres y con su hermano mayor, Jorge. A él era al que le decían el Indio. Jugaba al rugby, pero en ese tiempo estaba de moda el futbolista Jorge Indio Solari, que en 1970 se destacaba en Estudiantes de La Plata, y empezaron a llamarlo así. Carlos era entonces el Indiecito. Cada mañana, el Indiecito escuchaba cantar a su madre. Mientras limpiaba la casa, Chicha tenía clavada la radio en la frecuencia AM. Quienes la conocieron afirman que Chicha cantaba muy bien. Muchas de esas melodías quedaron impregnadas en el amplio paladar musical de Solari, en un arco comprendido entre la bossa nova, el bolero, el tango y los folclores del mundo y el rock. La casa quedaba mucho tiempo vacía porque los padres pasaban temporadas enteras en Valeria del Mar. Lejos de extrañar, el Indio aprovechaba para cultivar sus pasiones. La soledad no le caía mal. Cada tanto lo visitaban amigos como Fenton. Cuando los entusiasmaba algún álbum, salían corriendo a encargarlo a un disquero peruano al que todos llamaban Yeu, que manejaba el catálogo de importados. Yeu eran las iniciales de Jorge Edmundo Urquidi y tenía su local en Diagonal 77, casi esquina 6. El Indio había quedado desarmado con Atom Heart Mother de Pink Floyd.
friends. If I were alone, I would cry. And if I were with you, I'd be home and dry. And if I go insane, will you still let me join in with the game? Swan, I'd be gone. If I were a train, I'd be late again. If I were a good man, I'd talk with you more often than I do. Las canciones If de Pink Floyd, antes habíamos escuchado El Tío Alberto en El Día de la Bicicleta por Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado, también Fuego de Octubre por Los Redondos y en el principio Strange Blue de Cream. Producción y realización de Piloto de Prueba sobre textos del libro Los Redondos, Fuimos Reyes, de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono.